En estadística es necesario mencionar su importancia, porque cuando se realiza un estudio o una investigación necesitamos comprender toda la información que se ha recopilado, se ha organizado, se ha analizado y se ha interpretado para tratar de comprender los fenómenos y a partir de estos datos tomar decisiones. Esto nos permitirá utilizar la información en diferentes áreas, negocios o en el campo educativo. Entonces, aquí se puede encontrar esta tabla de datos respecto a hombres de básica superior y bachillerato en lo que se refiere a su preferencia deportiva. Aquí disponemos una tabla de primeros valores que corresponde a las preferencias de todos los estudiantes. Esto vendría a ser la población completa de estudiantes con sus preferencias. Entonces, haciendo una búsqueda respecto a la primera preferencia deportiva, encontramos respecto a vóley 6 estudiantes. En básquetbol encontramos 7, atletismo 6, fútbol 14, natación 7, ajedrez 8. Entonces, estas frecuencias que nosotros hemos encontrado de toda la población, que viene a ser un conteo, prácticamente se le conoce como la frecuencia absoluta. Y dentro de toda esa frecuencia absoluta podemos evidenciar que el total de estudiantes o de la población son 48. Continuando con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se obtiene utilizando la frecuencia absoluta. En el primer casillero mantenemos la primera frecuencia absoluta y para el siguiente sumamos la siguiente frecuencia absoluta más la anterior respecto a la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, 6 más 7, 13. En el siguiente caso sería el mismo procedimiento. 13 más 6, 19. Siguiente. 19 más 14, 33. 33 más 7, 40. 40 más 8, 48. Ese sería el procedimiento para obtener la frecuencia absoluta acumulada. Respecto a la frecuencia relativa, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta para el total. En este caso, al dividir 6 para 48, 6 dividido para 48, tendríamos como resultado 0,125. Siguiente, 7 dividido para 48, 0,146. Siguiente, 6 dividido para 48, 0,125. Siguiente, 14 dividido para 48, 0,292. Siguiente, 7 dividido para 48, 0,146. Siguiente, 0,167, que vendría a ser el último. En este caso dividiendo 8 para 48.
Esa sería la frecuencia relativa. En el caso de la frecuencia relativa acumulada, el procedimiento es similar a cómo obtuvimos la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, el primer valor se mantiene 0,125. En el siguiente sumaríamos 0,125 más 0,146, que nos daría 0,271. Siguiente, 0,271 más 0,125 nos da como resultado 0,396. Siguiente, 0,396 más 0,292 da como resultado 0,688. 0,688 más 0,146, 0,833. Siguiente, 0,833 más 0,167 nos da como resultado 1. Entonces este último valor obtenido vamos a obtener un aproximado entre 0,9 y 1. No debe sobrepasar ese valor a la unidad o a 1, porque ahí estaría ocasionando conflictos de los datos obtenidos. Entonces para eso es necesario revisar la frecuencia absoluta acumulada si está bien realizado el conteo, y también en la frecuencia absoluta respecto a toda la población. Y finalmente obtenemos lo que es el porcentaje. El porcentaje se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa, que sería 0,125 por 100. Y aplicando esa fórmula podemos obtener el primer porcentaje, que sería 12.5. Siguiente, multiplicando la frecuencia relativa 0,146 obtenemos 14,583. Siguiente tendríamos 12.5. Siguiente 29.167. Siguiente 14.583. Y el último resultado, que sería 0,167 multiplicado por 100 al 16.167%. Entonces esto vendría a ser un porcentaje respecto a la cantidad de estudiantes y sus preferencias deportivas. Y aquí haciendo un paréntesis, ¿por qué se obtiene la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta se obtiene porque nosotros queremos contar el número de veces que aparece un valor respecto a las preferencias deportivas. O sea, esto vendría a ser lo que es todos los valores con los que estemos trabajando, que sería la población. En el caso de la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta acumulada prácticamente parte del primer dato de la frecuencia absoluta y viene a ser una suma sucesiva con las siguientes frecuencias hasta tener en el resultado final un valor que se parezca al total o al número con el que estemos trabajando en la población. Estos dos valores tienen que ser iguales. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa viene a ser una proporción o porcentaje que representa un dato respecto al total. Por esa situación dividíamos la frecuencia absoluta para el total.
Y la frecuencia relativa acumulada viene a ser la suma de las frecuencias relativas hasta un punto determinado, que puede ser representado en proporción o en porcentaje. Y es necesario recordar que este valor no debe sobrepasar a 1 y tampoco tiene que sobrepasar a 100. Esto en el caso de la primera tabla respecto a la población, que vendría a ser todas las preferencias en hombres de básica superior y bachillerato respecto al deporte. En el caso de la muestra vamos a trabajar con aquellas descripciones de color azul. Prácticamente no viene a ser toda lo que es la población, sino una parte de ellos. Entonces, respecto a la muestra, en el caso de vóley tenemos 6, en el caso de básquetbol tenemos 3, en el caso de atletismo 4, fútbol 8, natación 7 y ajedrez 5, teniendo un total de la muestra de 33 preferencias. Continuando con la frecuencia absoluta, se mantiene el primer valor de la frecuencia absoluta. Para la siguiente frecuencia absoluta acumulada, hacemos la respectiva suma: 6 más 3, 9. En el siguiente saldría 13, en el siguiente 21, siguiente 28, siguiente 33. La frecuencia relativa dividimos nuevamente la frecuencia absoluta para aquel total, que sería 33. En este caso, en el primero sería 0,183, siguiente 0,091, siguiente 0,121, siguiente 0,242, siguiente 0,212 y finalmente 0,151. En el caso de la frecuencia relativa acumulada, el mismo procedimiento que hicimos en la tabla de población. El primer valor se mantiene 0,182. El siguiente valor sumamos 0,182 más 0,091, saldría 0,273, siguiente 0,394, siguiente 0,636, siguiente 0,848 y el último saldría 1, recordándoles que este último valor no debe sobrepasar a 1. Y ahora también vamos a obtener lo que es el porcentaje, que igual no tiene que sobrepasar a 100. Respecto al porcentaje, que vendría a ser la frecuencia relativa, aquí una pequeña corrección, la frecuencia relativa a 0,182 al multiplicarse por 100 daría un porcentaje de 18,20%. En el siguiente 9,1%, siguiente 12,10%, siguiente 24,20%, siguiente 21,20% y finalmente el 15,20% de estudiantes con aquella preferencia deportiva, dándonos como resultado un 100%. De esta forma se trabaja tanto
para obtener la población, y el mismo procedimiento se aplica en el caso de la muestra, solo que ahí utilizamos una parte, no todos los estudiantes. Así como se trabajó aquí con preferencias deportivas, también se puede trabajar con otro tipo de datos, como pueden ser las edades de los estudiantes. Con esto se puede verificar que la población y la muestra son procesos similares. En la población utilizamos todos los datos y en la muestra utilizamos una parte de ellos. Estos resultados obtenidos dependerán del tipo de estudio o investigación que queremos realizar. Aquí también podemos mencionar que se podría hacer una tabla respecto a las notas de estudiantes para obtener su población o su muestra, y al final interpretar aquellos datos para la toma de decisiones.